Bueno, en este video hablaremos de cómo la nueva serie de Boku no Hero Vigilantes revivió y volvió a Boku no Hero a recuperar un poco de su popularidad que tenía en el pasado, antes de que el manga arruinara varias cosas, en donde revivieron personajes, hubieron peleas aburridas y espantosas y con un final muy nefasto. Eso sumado a la mala adaptación que tuvo My Villain Academy en la quinta temporada del anime. Porque claro, si no fuese suficiente con lo mal que iba el manga, en el anime estaban tomando decisiones cuestionables, las cuales hicieron que muchos dejaran de ver el anime y pasaran al manga o simplemente dropearan la serie. Todos esos problemas que estaban arrastrando la franquicia de Boku no Hero le pasó factura a su popularidad, a tal punto que a día de hoy no se ha recuperado, ya que si bien es cierto que su séptima temporada no le fue tan mal, hace poco se estrenó su cuarta película y absolutamente nadie está hablando de dicha película. Y siendo Boku no Hero uno de los animes más populares de estas dos últimas décadas, se podía considerar un fracaso, un caso parecido al de Nanatsu no Taizai, cuando en su tercera temporada arruinaron todo y el manga había sido cancelado. Si bien es cierto que Boku no Hero no ha llegado a ese extremo, como les digo, su popularidad cayó. Y además todavía falta una última temporada para terminar de adaptar todo el manga de Boku no Hero Academia. Y si bien es cierto que hay que esperar cómo le va a su última temporada, cuando se estrene, yo en lo personal no le voy a dar muchas esperanzas por el final de la obra. Pero bueno, ahí entra Vigilantes, una obra precuela que escribió el autor ante la obra principal, la cual se sitúa 5 años antes de los sucesos de Deku y compañía. Y sorprendentemente este anime revivió la franquicia con un anime muy bueno. Ahora bien, antes de comenzar con los primeros puntos de este video, les advierto que esto cuenta con posibles spoilers, así que ya saben, quedan avisados. También no olviden de darle like y de suscribirse, que eso me ayuda bastante a seguir sacando contenido. Ahora sí, empecemos. Como dije en el principio de este video, Boku no Hero tuvo una gran caída debido a su autor y la adaptación pésima que tuvo la quinta temporada. Y si es cierto que esos fueron los principales responsables o motivos de la caída de popularidad que tuvo la franquicia, me gustaría indagar aún más en este punto y dar mi opinión sobre todo esto. Yo en lo personal considero que una de las cosas que alejó a los consumidores fueron ciertos grupos de fans más radicales, o más bien que estaban locas por ciertos personajes en específico, que hasta salieron a amenazar al autor y llegaron a tal punto que el autor, para quitarse todo el odio de encima, revivió a dicho personaje. Le estoy hablando de las fans locas de Baku. Estas tipas son las más insoportables de todo el fandom y debido a ellas varias personas decidieron alejarse o dejar de ver o leer el manga de Boku no Hero. Yo en lo personal nunca he tenido problemas directos con estas mujeres, ya que yo siempre me mantuve al margen de las cosas que están sucediendo en las redes sociales y simplemente me dediqué a disfrutar la obra, o bueno, la disfruté hasta que revivieron a Bakugo. Ahí la comencé a odiar. Y todo por culpa de estas tipas y la presión que sentía el autor arruinaron varios puntos de la trama. Yo en lo personal opino que si bien es cierto que la historia iba en decadencia debido a la batalla de Toga con Uraraka, esto fue la gota que derramó el vaso y terminó de sepultar narrativamente hablando a Boku no Hero. Ahora bien, si bien es cierto que los fans de Bakugo tuvieron la culpa de todo esto, también el autor, es decir, Horikoshi, tiene la culpa de que su obra y la popularidad de esta misma se vayan al carajo por sus decisiones cuestionables y el final nefasto que nos presentó. Ahora, hablando más sobre Boku no Hero Vigilantes, antes de empezar con el anime, hablemos un poco sobre el manga. Para mí, el manga de Vigilantes a nivel de popularidad
siempre había sido opacado por la historia principal de Deku y sus amigos, hasta el punto de que muchos de los que veíamos la serie principal no sabíamos de la existencia de esta obra. Y en mi caso, cuando me vi por primera vez Boku no Hero, tardé demasiado en descubrir la existencia de este manga. Creo que tardé unos 2 o 3 años en enterarme de la existencia de este manga, y en un principio no le di mucha importancia. Sabía que era un spin-off que se sitúa 5 años antes de la obra principal y que salían varios héroes como All Might, el profesor Aizawa, el hermano mayor de Lia cuando aún trabajaba como Ingenium, entre muchos otros. Yo en algún momento decidí leer el manga de Vigilantes y por desgracia sus primeros capítulos no me atraparon. La verdad, yo en ese momento estaba decepcionado con la franquicia, porque el potencial que podía darnos Boku no Hero era uno muy grande, pero por desgracia, por todo lo mencionado anteriormente, no me dejó de disfrutar de esta obra a gusto en su momento, y a día de hoy sigo sin haber leído este manga por completo. Pero eso no significa que sea malo, todo lo contrario. Es uno muy bueno y sumamente infravalorado, que por años no estuvo en el foco principal por culpa de la serie de Deku. Y si les digo la verdad, la historia de Vigilantes tiene elementos y personajes que superan a la historia de Boku no Hero Academia. Yo a este manga lo recomiendo, ya que plasma todo el talento que tenía Horikoshi a la hora de hacer una historia de superhéroes. Buenos personajes, buenos diálogos, y hasta la pareja principal de la obra es muchísimo mejor que la de Uraraka y Deku. Yo sé que Horikoshi no escribió Vigilante, pero el concepto de Boku no Hero plasmado al manga de Vigilantes queda súper bien. El anime de Vigilantes es uno que sinceramente no me esperaba mucho, y para mi sorpresa fue todo lo contrario a lo que yo me esperaba. Personajes sumamente carismáticos, un desarrollo de personaje constante, referencia a la serie principal y con un opening, un ending que cada vez que los escuchas te encantan. La producción del anime de Vigilantes fue una muy buena, la animación en momentos importantes no falla y mejora cuando hay una pelea, al igual que en la serie principal, lo cual me sorprende bastante, ya que Vigilantes no es ni el 5% de popular de lo que es Boku no Hero. Y hacer un proyecto de este calibre es muy arriesgado para las compañías por las posibles pérdidas, incluso si es un anime corto de tan solo 13 capítulos. Si la compañía termina perdiendo dinero, téngalo por seguro que más nunca veremos algo relacionado con Vigilantes en el anime. Pero a día de hoy, con la serie ya casi finalizada, contando con 10 capítulos de los 13 programados para el anime, yo digo que Vigilantes fue un rotundo éxito, rompiendo el internet con su opening y ending. Literal, todo el mundo en redes sociales habla de esta serie. En Twitter, cada vez que entro me encuentro una publicación de algún random comentando sobre Vigilantes. En Instagram hay varios videos y publicaciones sobre la serie, y en YouTube ya le sacaron su propia parodia al opening, y además de eso, en las plataformas de streaming ha sido de los animes más vistos en esta temporada, ya que esa es otra. La compañía que anima esta serie tuvo la suerte de que el anime de Vigilantes se estrenara en una temporada muy pero muy aburrida del anime. Literal, es el único anime que he visto en esta temporada y es el más visto también de esta temporada, ya que es el único que en verdad interesa. Y en cuanto a Japón, yo la verdad no sé cómo le haya ido en su país de origen, pero si le fue tan bien como aquí en el occidente, entonces lo más seguro es que tendremos una segunda temporada de esta magnífica serie. Aquí, a diferencia de la serie principal de Boku no Hero Academia, solamente hay 3 protagonistas en Vigilantes, y yo en lo personal opino que eso es algo muy bueno, ya que el autor puede enfocarse en mejorar el desarrollo de los protagonistas sin verse opacados por otros personajes. Un ejemplo de eso sería Deku con Mirio. Desde que apareció este personaje se robó todos los focos de atención de los espectadores. Y cómo no hacerlo, si este personaje es posiblemente el mejor trabajado de su obra.
Aparte, otra cosa que sucedía en Boku no Hero es que el autor, es decir, Horikoshi, trataba de darle un enfoque protagónico a todos los de la clase A, y si bien es cierto que algunos de estos personajes salieron bien, otros como Bakugo o Uraraka no dieron la talla y se quedaron como unos personajes mediocres. Pero aquí en Vigilantes es todo lo contrario. Yo en lo personal siento que el autor, cuando escribió Vigilantes, únicamente priorizó el desarrollo de sus protagonistas en vez de dilatar sus historias sobrecargándolas con muchísimo más personajes que al final no van a aportar casi nada a la trama o al desarrollo de los protagonistas. Y ahora, hablando más sobre los protagonistas, el trío dinámico de esta serie, si bien es cierto que no son los más originales y su diseño tampoco es la gran cosa que digamos, yo en lo personal me divierto muchísimo viéndolos interactuar entre sí, ya sea Koichi, Pop o el propio maestro de Koichi. Todos aportan algo a la trama y a la historia de Vigilante, la cual la vuelve muy divertida de ver y la vuelve aún más interesante. Una cosa que si bien quiero resaltar son la paleta de colores de los personajes, con el maestro sus ropas negras y tiene una figura muy imponente, la cual nos recuerda a Batman. En cuanto a Pops, con sus colores rosa opaco, se nota que es el interés romántico del protagonista. Desde un principio se ve que tiene muy buena química y cada interacción que tienen entre sí es muy entretenida. Es más, con lo poco que ha mostrado en pantalla ya me parece mejor pareja que Deku y Uraraka. Y por último, Koichi. Este último posee una paleta de colores igual a la que tenía All Might y se nota que es el protagonista de esta serie. Estos tres personajes, si bien es cierto que no son los más originales, son lo suficientemente buenos para hacerte querer ver otro capítulo, y eso se aprecia bastante. Bueno, este fue mi video hablando de Boku no Hero Vigilantes. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué ideas quieren para el siguiente video del canal. Y antes que me vaya, me gustaría que se suscribieran, que eso es muy importante. También dejen su like y compartan este video. Ahora sí, yo me despido. Adiós.